Vamos a comenzar. En primer lugar, quiero, buenas tardes y quiero darle la bienvenida a todos y todas los que están participando de este encuentro. Mi nombre es Bárbara Benetti. Para los que no me conocen, soy la coordinadora regional de la CAOeste. Somos un proyecto de transparencia electoral y en este día tengo el gusto de moderar esta primera conversación titulada Violencia Política, que forma parte de un ciclo de webinars, el liderazgo femenino y procesos electorales, que organizamos desde la Conferencia Americana. Esta serie de encuentros va a reunir durante todos los webinars que hagamos a destacadas profesionales de América Latina con el objetivo de visibilizar los principales debates sobre democracia, género y elecciones, con la intención de promover el liderazgo y la participación activa de las mujeres en el fortalecimiento de nuestras instituciones. En esta primera sesión, como les mencioné en un momento, abordaremos un tema que nos parece prioritario, que es el de la violencia política en materia de género, y para este diálogo hoy contamos con dos expertas referentes en sus países. Desde Brasil nos acompaña Mayra Requia, abogada, licenciada en Derecho Electoral y especialista en temas de género. Actualmente Mayra preside la Comisión de Mujeres Abogadas de la OAB de Sao Paulo y es miembro del Observatorio de la Democracia de la ABU. Es miembro también de Abradepi, de la CAOeste, de IASPI y de la Comisión Femenina de Abrache. Perdón, no sé portugués, así que las pronunciaciones lo siento. Em, También actuó como observadora internacional en una de las misiones que desplegó Transparencia Electoral en las elecciones al Parlamento Europeo, que fueron en 2024, en junio de 2024. Y dentro de la OAB de Sao Paulo, Mayra fue presidenta del Observatorio Electoral, coordinadora general del Observatorio de Candidatas y secretaria general de la Comisión de Derecho Electoral. Además, es fundadora de la Red de Apoyo de Mujeres Praelas y miembro de la Red Femenina de Juristas de FEMDE y de la Asociación Brasileña de Mujeres de Carrera Jurídica y Abogadas de Brasil. Participó también en el Consejo de Mujeres del municipio de Itapira y fue presidenta del Comité de Mujeres Abogadas de la 95ª subsección. Además de todo esto, es ponente y autora de varios artículos que tratan sobre violencia política de género. Si quieren, podemos empezar, Mayra, contigo y luego hago una presentación de la consejera Perla Gutiérrez, si les parece bien. Obrigada, Bárbara. Eu vou tentar falar mais devagar. Eu até perguntei para a Juliana, faz bastante tempo que eu não falo espanhol, se eu podia falar em português, e ela me disse que sim. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente esse convite para participar de um tema e de uma mesa que é tão fundamental para nossa democracia e para a valorização das mulheres nos espaços de poder. Nesse sentido, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa iniciativa brilhante. Cumprimentar também, então, a Bárbara, a Perla, que são minhas companheiras aqui de painel, e cumprimentar das pessoas que estão assistindo, em nome de todas as pessoas que estão assistindo, a minha amiga querida Aline Godoy, que esteve comigo na última inserção das eleições do Parlamento Europeu. Bom, falar de violência política e violência política de gênero, fazendo um recorte aqui para o Brasil, eu sei que eu tenho 20 minutinhos, vou tentar me ater aqui ao tempo, é, é basicamente falar da realidade que a gente vive desde o nosso marco democrático com a Constituição de 1988. Na verdade, muito embora a gente tenha na nossa Constituição Federal princípios de igualdade entre homens e mulheres,
em todas as suas esferas, o que a gente costuma ver no Brasil é que quando a gente fala das esferas de poder político, e aqui eu vou fazer uma ressalva, um recorte sempre grande no que diz respeito ao parlamento, ao poder legislativo, quem faz as leis aqui no Brasil, a gente tem uma disparidade muito grande entre os gêneros, que quase vale dizer que a gente não tem uma democracia representativa plural dentro desses espaços. É, para vocês terem uma ideia, as mulheres no Brasil, elas são a maior parte da população. Nós somos 52% da população brasileira. E também somos a maior parte do eleitorado, das pessoas que podem votar aqui no nosso país. Entretanto, as mulheres estão muito pouco representadas na política brasileira. Hoje, nós estamos no nosso melhor cenário, em virtude de várias políticas afirmativas e legislativas que foram feitas para a inserção dessas mulheres, só que nós só temos, em cotejo com 52% da população que compomos, apenas 18% de cadeiras para as mulheres. Eu sei que muitos países hoje têm quase que paridade dentro do parlamento, com reserva de cadeiras, com outras políticas, mas aqui a gente ainda não conseguiu avançar para essa legislação que reserve cadeiras no parlamento para as mulheres. O sistema aqui de eleição é um sistema proporcional, a gente só tem cotas de candidaturas, o que vale dizer que as mulheres aqui têm o direito de serem candidatas, mas nem as ferramentas dessas inserções ou dessa corrida eleitoral, elas são igualitárias. Por muito tempo, as mulheres não tinham adequado financiamento de suas campanhas e também não tinham tempo de rádio e TV, que aqui a gente chama de propaganda eleitoral gratuita. Quando você não tem esses pilares, automaticamente essa corrida ela fica desleal e menos mulheres são eleitas. No Brasil, nesse cenário bastante. Eu não sei se eu preciso habilitar alguma coisa aqui, Bárbara, que acho que é o que tem alguém perguntando. Ah, tá bom, já vi aqui que você respondeu. Nesse cenário que a gente tem ainda muito a avançar, que eu acho que é quase, que isso vai vir depois um braço, né, de prática de violência, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 5.565 cidades, né, 5.565 municípios, mas ainda temos 775 municípios que não existe nenhuma mulher no poder legislativo. Ou seja, mais de 700 cidades brasileiras, a gente não tem nenhuma vereadora que vai legislar com as lentes de gênero ou vai ter uma visão plural e democrática para todo tipo de política pública. E qual que essa falta de perspectiva de ocupação desses espaços acabam trazendo para a gente dois problemas. O primeiro, que é essa falta do olhar plural para a sociedade. Quando você não tem um poder que é representativo e diverso, fatalmente, algumas temáticas elas ficam falhas. Mas o outro ponto que acaba sendo consequência dessa pouca representatividade, invariavelmente, é a ocorrência da violência política e da violência política de gênero. Quando a gente começa a falar de violência política e violência política de gênero no Brasil, eu costumo dizer que são práticas muito antigas, mas que nós ainda, até 2021, não tínhamos uma legislação específica no Brasil para tratar desse tema. Via de regra, até 2021, os atos que poderiam configurar a violência política, eles eram tipificados ou catalogados na nossa sistemática jurídica, no Código Penal, no Código Eleitoral e nas esferas de responsabilização civil, no Código Civil. Apenas em 2021 que a gente começa a tratar de maneira bastante específica no recorte eleitoral e da participação política e pública esses casos de violência como sendo violência política e violência política de gênero. E aí nós temos dois marcos. O primeiro é a Lei 14.192 de 2021, que faz um recorte específico no que diz respeito à violência política de gênero, falando que pode-se considerar qualquer tipo, a violência como qualquer tipo de ação ou omissão que vá prejudicar, inibir ou impedir a participação das mulheres
como gênero, não como sexo, mas e aí a gente abrange todas as mulheres, as transexuais, enfim. Então, qualquer tipo de ação ou omissão que visa impedir essa participação política e pública. Qual é o grande problema dessa lei que hoje está em vigor no Brasil? Essa lei ela tem uma tutela de vítima só quem está como pré-candidata, e aí, desculpa, como candidata, e aí a gente tem um período de corrida eleitoral apenas de 45 dias no Brasil. Antigamente esse período era de 3 meses, teve uma alteração legislativa que diminuiu para 45 dias, então aquelas que são candidatas, elas estão sob a tutela da lei, e as detentoras de mandato eletivo, as mulheres que são eleitas. Essas são protegidas como vítimas dentro dessa legislação específica 14.192 de 2021. A problemática é que isso não resolve o cerne da questão das lideranças partidárias e das lideranças comunitárias, que sim, continuam se socorrendo do Código Penal, do Código Eleitoral, quando é aplicável, daí o Código Eleitoral, da legislação civil, mas esses delitos criminais, sendo redundante, eles acabam sendo delitos de menor potencial ofensivo, são penas muito pequenas quando comparadas com a legislação específica da violência política de gênero. E quando você faz o cotejo das candidatas num período tão pequeno de corrida eleitoral, junto com poucas eleitas, você vê que essa lei ainda protege muito poucas mulheres, que são justamente essas que estão nesse recorte. Mas a gente tem uma outra lei que nós estamos tentando cobrir esse vácuo, né, no sentido de proteger essas outras mulheres, essas lideranças, que é a Lei 14.197, também de 2021. E essa lei em específico, ela vai tentar proteger qualquer pessoa, porque justamente ela tenta tutelar que as pessoas não sejam impedidas do exercício dos direitos políticos da sua função pública. Então, com isso, a gente consegue tentar abranger essa classe que não é candidata e que não é parlamentar, não é uma mulher eleita, fazendo com que elas também gozem dessa tutela legislativa, porque daí, de fato, essa penalidade, ela também ela traz uma pena maior, que são penas que não se consideram delitos de menor potencial ofensivo. No Brasil, delitos de menor potencial ofensivo, a pessoa não sofre um cerceamento à sua liberdade, ela presta serviço à comunidade ou ela paga uma cesta básica. Quando as penas são maiores, aí elas podem ir para regimes prisionais diferenciados, aberto, semiaberto ou até regimes fechados. Mas aí, quais são os tipos de violência que a gente então vê? E aqui fazendo já um recorte, porque as mulheres sofrem mais violência política aqui no Brasil, quando você vai fazer o comparativo com os homens, elas sofrem mais. Então, fazendo já esse recorte, quais são os tipos de violência política de gênero que a gente tem visto com maior frequência? Eu costumo sempre dividir em dois núcleos, assim, para tentar diferenciar e chamar a atenção para núcleos que quase são invisíveis. O primeiro deles é o que a gente fala que são violências sutis. Não são menos violências, mas são aquelas violências que quase pela cultura são invisibilizadas. Então, muitas parlamentares elas são interrompidas nas horas das suas manifestações de voto, elas têm as suas trajetórias apagadas, elas são extremamente julgadas por suas imagens, por suas vestimentas, por quaisquer declarações, são sempre julgadas pela pessoa como si próprias e não pela função que ocupam. Além disso, elas não estão, mesmo as eleitas, dentro das esferas de tomada de decisão desses espaços de poder. Então, quando você tem, num Congresso Nacional, nenhuma mulher presidente de uma Câmara, numa mesa diretora, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado, nas Assembleias Legislativas a mesma coisa, você não tem uma mulher presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual, nas câmaras municipais, ou então fazendo o recorte para as comissões temáticas importantes que nós temos aqui dentro de cada casa legislativa, ou seja, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, as mulheres acabam que não ocupam, via de regra, essas comissões temáticas importantes que
acaba que elas não têm tanta visibilidade quanto os homens, que acaba também sendo uma falta de capital eleitoral. Para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando dessas violências quase invisíveis, a gente tem a primeira senadora da República eleita no Brasil, salvo engano, foi no ano de 79. Só que o Senado brasileiro, que é a nossa casa legislativa maior, o mandato ali são de 8 anos, é o maior tempo de mandato que a gente tem no sistema político do Brasil. O Senado brasileiro só teve o banheiro feminino para que as nossas senadoras pudessem utilizar em 2016. Não tem 10 anos que no nosso Senado as nossas senadoras tinham um banheiro feminino no plenário para que elas pudessem se dirigir. Elas tinham que utilizar o banheiro do refeitório daquela casa legislativa. Tamanha é a violência subliminar que essas mulheres sofriam, quase como um recado que ali não era lugar de mulher. Mas, além disso, a gente tem as violências clássicas, que são aquelas violências que eu costumo dizer que são palpáveis, que deixam vestígios e que são mais fáceis da gente identificar, que são as ameaças, que são as intimidações, os xingamentos, as lesões e até mesmo feminicídio. No Brasil, a gente tem um caso gravíssimo que tomou o mundo, que foi o assassinato de Marielle Franco, uma vereadora do Rio de Janeiro, que acabou sendo assassinada num feminicídio político em virtude da sua atuação enquanto parlamentar, enquanto vereadora. E pasmem, os senhores e as senhoras, hoje quem responde por ser o mandante desse crime gravíssimo, responde judicialmente, é um deputado federal que foi afastado agora da Câmara dos Deputados, é, que hoje responde por ser o mandante desse crime, dentre outras pessoas. Então, esse é o nível de gravidade que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente fala também de mulheres, né, que têm algum tipo de exposição, e aí trazendo não só a Lei 14.192, mas a 14.197, a gente verifica quase que semanalmente aqui a primeira-dama sofrendo uma série também de ataques misóginos. E esses ataques, que a outra primeira-dama, a ex-primeira-dama, também sofreu algumas vezes, ele acaba sendo indiferente do espectro partidário. Na verdade, eu costumo até dizer que o que tem unido a direita e a esquerda no Brasil com alguma diferença, claro, porque a extrema-direita é extremamente misógina, mas tem sido os atos de misoginia e os atos de prática de violência política contra as mulheres. Isso porque, via de regra, independentemente da mulher que está ali naquele espaço de poder, elas acabam sofrendo todo tipo de xingamento, todo tipo de ameaça. E o meio social aqui, o meio digital e as redes sociais no Brasil, que ainda tem muito pouco controle desses veículos digitais, acaba sendo um catalisador dessa violência contra essas mulheres, o que torna a situação ainda mais grave, porque é mais difícil, via de regra, de você conseguir identificar os agressores e fazer com que eles respondam judicialmente e fazer com que eles sejam punidos ao final. Quando a gente faz o recorte para as parlamentares que foram eleitas, eu sei que eu estou sendo quase muito pessimista, mas quero depois fazer uma reflexão de como a gente pode melhorar essa realidade. Mas as parlamentares eleitas, considerando que elas são inclusive minoria, elas também sofrem muita violência no exercício do seu mandato. E aqui, para além dessas violências anteriores que eu citei, existem relatos de algumas deputadas que, quando elas vão fazer o seu discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, elas acabam sofrendo, inclusive, uma barreira física de parlamentares homens que dificultam o acesso físico dessas mulheres para que elas possam ali fazer suas manifestações de voto. Em outras oportunidades, essas cenas estão muito na internet, em veículos de comunicação,
elas são completamente interrompidas a todo momento, a ponto do presidente da mesa diretora ter que pedir silêncio para os parlamentares poderem ouvir aquela manifestação de voto daquelas que foram eleitas também com o voto do povo. Mas, para além disso, que é quase uma tônica comum, o que eu tenho percebido aqui no Brasil é um fenômeno crescente de lawfare de gênero na política, que acaba sendo também um braço da violência política de gênero. Acho que a gente pode datar essa primeira manifestação de lawfare de gênero na política com o impeachment da presidente Dilma, que aconteceu no ano de 2016, porque, na realidade, hoje, passado já algum tempo, se comprovou, ela tinha sido acusada de ter praticado crime de responsabilidade. E essa seria a alegação que atrairia o impeachment, ou seja, o afastamento da presidente eleita. Ela foi afastada liminarmente, na sequência ela sofreu impeachment, assumiu o vice-presidente, depois de um tempo se verificou que ela, dentro do judiciário, o próprio judiciário reconheceu que não havia nenhum tipo de crime de responsabilidade. No Brasil, esses processos de impeachment, de cassação, de penalidade disciplinar dos parlamentares, eles são atos interna corporis e, portanto, o judiciário ele só de fato, pode intervir quando há algum tipo de ofensa à formalidade na condução do processo, ofensa algum tipo na própria legislação. E por essa razão que o julgamento, a gente fala que é um julgamento político. E aí, a partir de lá, essa lawfare de gênero ela vem ganhando outros contornos. E por que eu digo isso? Porque no ano passado, a gente presenciou algumas parlamentares, deputadas federais também no Brasil, sofrendo processos éticos de cassação de seus mandatos, com ameaça de cassação de seus mandatos, em virtude das suas manifestações em votações dentro daquela casa legislativa. Em nenhuma oportunidade, 6 deputadas federais foram denunciadas no Conselho de Ética sem que tivessem feito qualquer tipo de falta ética, mas através desta ferramenta que a gente costuma chamar de lawfare de gênero na política, que você pega um procedimento que tem previsão no regimento interno, ou seja, você tem a possibilidade de representar um parlamentar por quebra de decoro parlamentar, mas que você tenta alcançar um fim ilegal, o uso do meio legal para alcançar um fim ilegal, que era justamente tentar tirar essas mulheres daquele campo político, é um instituto que nós estamos presenciando um crescimento no Brasil. Não só por essas parlamentares, mas porque isso vem se replicando também nas câmaras municipais, onde muitas vezes a gente só tem uma mulher vereadora, 2 mulheres vereadoras, dentre muitos homens na vereança. Então, essa ferramenta que eu reputo que também é bastante violenta, porque você tem todo o aparato ali daquela casa legislativa, uma comissão ou um conselho te investigando por algo que sequer poderia ser considerado falta ética, tem sido bastante violento para essas parlamentares. Por outro lado, agora aqui já me encaminhando para o final, que eu tenho acho que mais 5 minutinhos, a gente tem visto, e ontem saiu uma decisão muito importante, num caso emblemático aqui no Brasil, de violência política de gênero, que um deputado, pela primeira vez, foi afastado por 3 meses, ele está suspenso por 3 meses, por ter proferido xingamentos e acusações contra uma também, que era também parlamentar, mas hoje ocupa um cargo de ministra de Estado aqui no Brasil. Ele fez acusações gravíssimas, super injuriosas, falas absurdas contra essa autoridade, que é uma mulher aqui no Brasil, e pela primeira vez também a mesa diretora da Câmara dos Deputados é quem fez a representação. Nesse caso, não foi a própria vítima que representou, mas sim a mesa diretora, numa prerrogativa que lhe é conferida desde o ano passado, basicamente dizendo, esse tipo de conduta misógina, esse tipo de violência contra as mulheres pode e é considerado quebra de decoro parlamentar,
que é a falta de conduta e de respeito que se espera de pessoas públicas, né? Então, as pessoas que representam o povo, elas têm que ter um mínimo de discernimento e também de postura e compostura. Isso, o ato daquele parlamentar não é algo que é decoroso, né? Então, ele quebra com o decoro, e por essa razão, ontem ele foi afastado, e eu reputo que essa pode ser uma virada de chave aqui nos precedentes do Brasil, visando combater a violência e a misoginia. Como que eu acho que a gente resolve essa grande equação para tentar que as mulheres ascendam mais nesses espaços e não sofram tanta violência? Até porque eu tenho dito, se é difícil para as mulheres entrarem na política, tem sido muito difícil que elas permaneçam na política, tamanhas são as violências que elas sofrem e que se replicam, inclusive, para suas famílias. A Manuela Dávila, uma grande política aqui do Brasil, acabou saindo da vida pública, justamente está voltando agora, mas justamente pela quantidade de ameaças que a sua filha, de 3 anos à época, sofria dentro da sua escola. A gente precisa começar a pensar em ferramentas de resolução desses problemas. E eu acho que o primeiro ponto é a gente ter, de fato, maior participação feminina nos partidos políticos, dentro das direções partidárias, para que essas mulheres tenham voz e voto dentro dessas instâncias, porque é a partir dali que elas conseguem ter financiamento para suas campanhas ou investimento nas campanhas de outras mulheres, visibilidade e conseguem um capital político. Então, acho que o primeiro ponto é a democracia intrapartidária com maior representatividade. O segundo ponto é a gente ter políticas afirmativas efetivas na inserção de mulheres no poder político do Brasil. Isso vale dizer ministérios com paridade, né? Então, que a gente tenha ministérios 50%, 50%, e que a gente comece a ter a discussão e a elaboração de reserva de cadeira no parlamento brasileiro. Nós temos essa política de cotas de candidaturas que eu disse no início, desde 1997, e nós ainda não avançamos com mais mulheres eleitas. Por essa razão, eu acho que a gente precisa começar a discutir reserva de cadeiras para essas mulheres, até para corrigir aqueles 775 municípios no Brasil que não tem nenhuma mulher eleita. O grande perigo da gente não ter mulheres nesses espaços de poder é que a gente tem vivenciado no Brasil um retrocesso gigantesco em conquistas civilizatórias. Há pouquíssimo tempo a gente estava discutindo, a gente nem aqui conseguiu avançar na discussão da descriminalização, na liberação do aborto, mas nós tínhamos 3 hipóteses que o aborto aqui no Brasil ele era legal. Quando tinha risco à vida da mulher, quando o feto tinha hidrocefalia e quando a mulher engravidava vítima de estupro. Pasmem os senhores ou as senhoras, essas 3 garantias eram de 1940 e no ano passado houve uma investida contra esses direitos fundamentais e civilizatórios das mulheres. Quando a gente não tem mulheres dentro desses espaços, a grande de nós sofrermos retrocessos nos nossos direitos mais básicos são absurdos. É, por isso que eu acho que a gente é muito legal fazer esse debate, é muito importante que a gente possa refletir sobre esse tema que nos aflige diretamente, porque eu acredito de fato que quando a gente fala de violência política e violência política de gênero, não é só o sujeito que sofre, que é a grande vítima. A grande vítima nesses casos é a própria democracia. E por essa razão, a gente não pode abrir mão de regimes democráticos, regimes representativos. E eu agradeço muito a paciência em me ouvir e a participação aqui hoje. Obrigada, Bárbara. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Y quería mencionar antes que me olvide, para todos los que están participando, si tienen alguna pregunta para Mayra, que pueden levantar la mano ahí en la parte inferior de la pantalla y le podemos habilitar el audio para que puedan hacer sus consultas. Y si no, escríbanla y al finalizar el encuentro, las leemos en voz alta y tratamos de responderlas, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a presentar a nuestra otra invitada, que viene desde México, digo,
Nos acompaña la consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la consejera Perla Marisol Gutiérrez Canizales. Ella actualmente preside la Comisión Temporal de Administración y Finanzas y la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y además coordina la Red de Mujeres Electas en Baja California Sur. La consejera es licenciada en Contaduría Pública con especialidad en auditoría, es maestra en Administración Pública y maestra en Gestión de Riesgos, además de tener diversos estudios, entre los que destacan nivelación pedagógica, diplomado en Derechos Humanos y un diplomado en Derecho Electoral, entre varios más. Tuvimos el gusto de contar con la participación de la consejera en la misión que desplegó Transparencia Electoral el año pasado, en noviembre, en Washington, D.C. Y, y ahí fue que nos conocimos a través de Transparencia y la misión. Y ahora sí, Perla, si estás de acuerdo, podés comenzar con tu participación. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y a las que la estarán consultando posteriormente. La verdad es que qué gusto eh, poder participar en este encuentro internacional, compartir foro con Mayra, y pues muchísimas gracias a Transparencia Electoral por esta consideración. En algún momento aquí en Baja California Sur, mi casa, su casa, son todas las personas bienvenidas cuando gusten. Eh, Hablábamos de que las personas que trabajamos en materia electoral en lo local, a veces consideramos que lo único que podemos hacer del exterior es aprender, cuando en realidad a veces también hemos aprendido y podemos aportar. Y el hecho de poder participar el día de hoy con los conocimientos que podemos aportar, pues nos ayuda a construir una democracia más sólida, eh, no solamente para nuestra comunidad, no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica y ahorita viéndonos ambiciosos. Muchísimas gracias, Transparencia Electoral, por permitirnos contribuir en toda la democracia para el mundo. Pues la verdad que qué gusto. Desde Baja California estoy para el mundo. No quiero alargar mucho mi introducción de agradecimiento, pero la verdad es que sí, estoy muy emocionada por esta gran oportunidad. Eh, y sobre todo porque en este momento me encuentro presencialmente en uno de los municipios del norte de mi estado. No estoy específicamente en mi casa, entonces estoy en una población que se considera pequeña, pero que es muy relevante, y precisamente en estas actividades que garantizan la participación política de todas las personas. Y cuando hablamos de la participación política, entonces encontramos precisamente el tema que nos trae aquí el día de hoy: la violencia política que se ejerce contra las personas cuando son mujeres y sobre todo cuando hay interseccionalidad, pero ¿qué hemos hecho pues para poder mitigarla, identificarla, atenderla y contribuir algún día a la utopía de erradicarla? Me gustan mucho los tópicos que se promueven para el encuentro del día de hoy, y pues mi charla estará versando pues en un mix de todos estos tópicos, porque no podemos hablar de un tema sin pensar en otro. Los tópicos que nos sugirieron, pues las manifestaciones y tipos de violencia política contra mujeres candidatas y funcionarias, mecanismos legales y buenas prácticas para la prevención, identificación y sanción de la violencia política de género, el impacto de la violencia simbólica y mediática sobre la participación política de las mujeres, las estrategias de protección y acompañamiento para mujeres en procesos electorales. Y definitivamente creo que todo esto pues converge en el trabajo que hacemos en los institutos electorales en México desde las comisiones de igualdad de género y no discriminación.
Cuando hablamos de las manifestaciones y tipos de violencia política contra mujeres candidatas y funcionarias, pues en México tenemos identificado la que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia se tiene identificada como toda acción u omisión basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes en su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose tanto de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Estos conceptos están contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia aplicable a todo el territorio nacional en México y en mi entidad están pues ya previstas también en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur. La normatividad electoral en México exige que todo el beneficio, bueno, todas las normas a nivel federal, no son solo federales, sino generales, pero también debe de haber una armonía en las constituciones y en las leyes electorales estatales. Y solamente se puede contradecir un poquito la norma aplicable a todo el territorio cuando esta es para maximizar derechos. Entonces, en este tema de lo que es la violencia política contra mujeres en razón de género, por supuesto que hay posicionamientos y políticas que se impactan a nivel nacional y que es para beneficiar, sí, a todas las mujeres, como lo estaré platicando en esta misma charla. Como comentaba Bárbara, participé en la misión de observación electoral en el mes de noviembre en el proceso electoral de Estados Unidos y definitivamente sí reflexioné mucho en este tema. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? De la forma como la tenemos identificada en México y que no las tienen identificada en otros países. Me hizo reflexionar mucho que en Estados Unidos uno de los temas que observábamos es que se privilegia la libertad de expresión como el máximo derecho de todas las personas. Y ese ejercicio de máximo derecho me hace pensar en las máximas de derecho mexicanas, cuando hablamos de que los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra persona. Y cómo hay veces que esta libertad de expresión, que sí es un derecho muy importante, debería de frenarse cuando se enfrenta al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y por supuesto que entonces, ¿qué tiene que prevalecer? Por supuesto que el derecho a vivir una vida libre de violencia y por supuesto un ejercicio del poder público libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, en México, como parte de los mecanismos legales y buenas prácticas para la prevención, identificación y sanción de la violencia política de género, pues se han emitido dentro de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del Congreso de la Unión diversas especificaciones para efecto de que las candidaturas a todos los cargos de elección popular, desde el cargo más alto a nivel federal hasta el menor cargo disponible a nivel local, puedan hacerse las candidaturas de manera paritaria. Es decir, cada partido político tendrá que postular por lo menos el 50% de las candidaturas para mujeres. Hubo algunos momentos en la legislación local y también en la legislación nacional en las que se hablaba de candidaturas 70% para un género y 30% para otro género,
y normalmente las candidaturas se postulaban 70% para hombres y 30% para mujeres. Es curioso cómo en esos momentos se determinaba que el género minoritario tenía que ser forzosamente el de las mujeres. Pudo haberse interpretado al revés. Bueno, pero para que no haya esas confusiones, 50-50. Sin embargo, cuando hay momentos en los que va a haber candidaturas impares, se está privilegiando que la candidatura impar pueda ser para mujer, para efecto de empezar a atender el rezago histórico que ha existido, pues precisamente en las postulaciones. También se ha estado como buena práctica obligando a una garantía de acceso a los recursos, al financiamiento público para las campañas del 50% para las mujeres. Esto pues para garantizar campañas en condiciones de equidad. Se han estado construyendo dentro de la normatividad electoral también el acceso mediante bloques de competitividad. Este es un tema muy bonito, muy complejo, que da lugar a los próximos minutos de la charla, así que voy a tratar de agarrarlo muy rapidito. Los bloques de competitividad hablan de que cuando se están dando las candidaturas de manera paritaria, dicen, sí, el 50% de las candidaturas van a ir en las entidades con mayor población, en los municipios con mayor población, y entonces, ¿quiénes van a tener más recursos? Pues quienes tengan las candidaturas con mayor población. Entonces, cuando hablábamos de una distribución equitativa de recursos, empezaban a decir los partidos políticos, nada más que a ti no te puedo dar tanto recurso porque tú vas dirigida a una población con pocos habitantes y no queremos que rebases tu tope de gastos de campaña. Entonces, el bloque de competitividad empieza a construirse para efecto de que donde pueda ser más competitivo el partido político y tenga más posibilidades de ganar, esas son las candidaturas que tendrás que estarle otorgando a las mujeres. ¿Para qué? Para efectivamente visibilizar a las mujeres en sus candidaturas. Pero entonces en los bloques de competitividad, sí, para no ser inequitativos, hablamos, por ejemplo, el Congreso del Estado local, que tiene 16 diputaciones, las 5 diputaciones con mayor competitividad van a ser 3 para mujeres, 2 para hombres. Las que tienen una competitividad mediana, las siguientes 6 diputaciones con una competitividad mediana van a ser 3 para mujer, 3 para hombre, y las que tienen una probabilidad más baja de ser votadas, pues igual también pueden ser 3 para hombres, 2 para mujeres, porque pues ya dimos 3 arriba, 2 y entonces ya para que sumen 8 y 8. Así, a grosso modo, eso sería el bloque de competitividad. Y te garantiza también que las postulaciones sean en paridad horizontal, vertical y transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos hablando del mismo cargo para una entidad, es las postulaciones 50-50, mitad y mitad, pero cuando hablamos, por ejemplo, de postulaciones en presidencias municipales, aquí las presidencias municipales van en planilla de ayuntamiento. Entonces, si son encabezadas por presidencia municipal y luego sindicatura y luego regidurías, entonces se dice, si empiezas la primera fórmula es mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, para que sea una paridad vertical. Y cuando hablamos de paridad transversal, es que si tiene la entidad diferentes ayuntamientos, bueno, el 50% de los ayuntamientos será encabezado por mujeres, el 50% será encabezado por hombres. Ahora, estamos evolucionando ya no solamente a la postulación, también al acceso, porque no es lo mismo hacer candidaturas en una postulación paritaria 50-50 a que el 50% de las personas que accedan al cargo efectivamente sean mujeres. Hay tipos de candidaturas, como en los congresos, en los que es más fácil identificar y lograr que el acceso sea 50-50,
50% de mujeres, 50% de hombres, y esto se puede compensar dentro de las diputaciones de representación proporcional. Bueno, hablamos de que la democracia mexicana es compleja, tiene diferentes figuras, pero esto puede ayudar precisamente mucho a poder dentro de unas figuras hacer estas medidas compensatorias para poder garantizar el acceso al ejercicio del cargo. Pero hay lugares, por ejemplo, en los que son tantos ayuntamientos que aun cuando la participación pueda ser encabezada por fórmulas de mujeres, no logras que todas las elecciones sean encabezadas por fórmulas de mujeres, y como son elecciones independientes una de otra, todavía no se ha logrado avanzar a la paridad en el acceso a los cargos. Pero son temáticas que se están trabajando, porque no puedes tampoco contravenir el derecho de las personas a votar por las personas que deseen votar y que esas personas accedan al cargo. Pero entonces aquí es donde se vuelve muy importante otra vez que las campañas puedan ser libres de violencia. Y ha habido por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentencias muy relevantes cuando se trata de quejas y denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, que pueden ocasionar que se repitan elecciones a efecto de garantizar que si hubo condiciones de violencia política dentro de un proceso electoral, pues se pueda repetir la elección para que la elección extraordinaria ya sea sin ese tinte de violencia y pueda entonces accesar al cargo una persona que no sea violenta. Entre otras buenas prácticas, se han determinado normas que se llaman como la 3 de 3 o la 8 de 8, que buscan garantizar que las personas que se postulen no sean personas violentadoras. Pues esto se garantiza no solamente con el tema de que existan quejas o denuncias contra esas personas, sino que efectivamente hayan sido sancionadas por violencia política, o incluso personas que son deudores alimentarias y que tienen una sentencia por ser deudores alimentarias, entonces no pueden participar también dentro de la contienda política. Porque cuando hablamos de, como dice el dicho, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, cuando sabes cuidar a, a tu familia, que es con la que tienes las deudas alimentarias, cuando sabes cuidar a tus descendientes o a las personas que están bajo tu cuidado, pues sabrás cuidar a la población a la que estás destinada a servir. Y ese se vuelve un punto muy, muy importante entonces, como parte de esta norma de 3 de 3 o de 8 de 8, o incluso algunas entidades que ya están poniendo la 10 de 10 y que son un buen ejemplo a seguir para los siguientes procesos electorales. También en estas garantías de acceso a recursos de 50% para hombres y 50% para mujeres en las campañas, pues por supuesto que también está la garantía de acceso a tiempo aire en radio y televisión, que también los partidos políticos están obligados a crear campañas que visibilicen a las mujeres, y que el 50% de las campañas tendrán que ser dirigidas a visibilizar a las mujeres. Y por supuesto también está este reconocimiento a la interseccionalidad, porque sabemos que las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad de diversidad sexual, personas jóvenes y también personas adultas mayores, tienen complejidades especiales que se acrecentan cuando es mujer con alguna o más de estas condiciones, tiene mayores dificultades, y entonces tiene que haber más acciones afirmativas todavía para poder garantizar las campañas y el acceso al cargo en condiciones libres de violencia. Y esos son los trabajos que hacemos desde las comisiones de igualdad de género y no discriminación. Entre o también otros mecanismos legales, el Instituto Nacional Electoral emitió en 2020 unos lineamientos para que los partidos políticos puedan emitir acciones que prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género al interior de sus partidos. Y las entidades hemos emitido lineamientos también similares para desde nuestros mismos ámbitos
estar dando seguimiento a los partidos políticos nacionales con registro local o a los partidos políticos locales que no tienen registro nacional, pues que cumplan estos lineamientos para que garanticen desde el interior de los partidos, pues el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y pues nos tienen que estar rindiendo informes anualmente sobre las acciones que hacen en cumplimiento a estos partidos, que tienen que garantizar que en sus partidos políticos tengan un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, y tienen que garantizar que al interior de sus partidos tengan órganos de justicia intrapartidaria, tienen que dar capacitación, entre muchas otras temáticas que pues garanticen desde la formación de las mujeres en la política, pues esto, el acceso a una vida libre de violencia. Y también pues emitimos desde las instituciones electorales las guías para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En este punto, pues estas guías establecen una herramienta de carácter orientativo, teniendo como principal objetivo facilitar información clara e importante sobre aquellas acciones que afecten o vulneren los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad, sea en espacios públicos o políticos, en procesos electorales o fuera de estos, mismas que constituyan violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y a partir de esto, pues servir de apoyo para hacer posible su identificación de manera sencilla y práctica, y las y los sujetos que pueden ejercerla, así como los mecanismos de atención, las posibles sanciones y las instancias competentes para atender a las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Dentro de esta guía, pues siempre se incluyen los conceptos, qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, quién o quiénes pueden ejercer este tipo de violencia, cómo identificarla, cómo puede ser, hacia quién puede dirigirse, dónde puede tener lugar, cómo puede efectuarse, dónde puede tener lugar, qué conductas son generadoras de violencia política contra las mujeres en razón de género, cómo saber si eres víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son mis derechos, cómo interponer una queja o denuncia en materia de violencia política, cómo se puede acceder a la reparación del daño causado por la violencia política, y pues por supuesto se presentan también los formatos para los escritos de denuncia o quejas que pueden hacer por violencia política. Y otro enfoque que le estamos dando ahora es también que no nada más basta con identificar si una persona es víctima, sino también es muy importante saber identificarse cuando una persona ejerce estas conductas y se vuelve agresora. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano, y desafortunadamente cuando una persona es víctima de violencia y no cuenta con los suficientes mecanismos de atención, se pone a la defensiva. Y al hablar de ponerse a la defensiva y empezar a hacer conductas o actuaciones de autodefensa, corre el riesgo de volverse agresora y de en algún momento, pues, ser la persona que tenga que ser castigada por ejercer violencia. Por eso es tan importante el acompañamiento que podemos dar para la identificación oportuna en estos protocolos de atención de violencia política. Eh, Cabe también mencionar que la atención, la identificación de lo que es la violencia política lleva un avance tal en México, y se está identificando y atendiendo de una manera tan expedita que está siendo punta de lanza y un ejemplo para otras autoridades que también atienden otras formas de violencia, y también una forma para las personas de poder identificar cómo hacer quejas y denuncias también en otros temas o en otras materias. Hay un trabajo colegiado, colectivo a veces con otras instancias, colaborativo, perdón, más que colegiado, colaborativo, para poder replicar temáticas de una forma de atención de violencia en otras temáticas que pueden también dar un acompañamiento más oportuno a las víctimas.
Cuando hablamos ahora también de lo que es el impacto de la violencia simbólica y mediática sobre la participación política de las mujeres, bueno, es que sabemos que este tipo de violencia tiene por objeto obstaculizar el libre ejercicio de la ciudadanía y el goce de los derechos político-electorales, es decir, impedir su participación en los asuntos públicos y políticos de su comunidad, estado o país. Y aquí es donde viene pues la importancia de qué estrategias de protección y acompañamiento hay para mujeres en procesos electorales. Adicionalmente de que se han establecido protocolos de atención, de comunicación con instituciones de seguridad pública para el momento de las campañas electorales. También se ha establecido, como lo indiqué en algún momento, lo que es la red de mujeres electas. Esta red de mujeres electas funciona a nivel nacional y precisamente a partir de que se identificó que las mujeres al momento de poder incorporarse de una manera paritaria en las candidaturas a cargos de elección popular, pues que este tipo de violencia les afectaba de una manera diferenciada, poniéndoles pues en riesgo no solamente su seguridad, sino pues también su familia, su patrimonio y su deseo de seguir participando activamente en la política. Entonces se establece primeramente una red de mujeres candidatas para las campañas electorales, pero a raíz de que se identifica que las mujeres ya cuando acceden al ejercicio de cargo de elección popular viven todavía estas condiciones de violencia, pero que no hay mecanismos específicos de atención cuando estás en un cargo de poder. Entonces esta red pues ya se crea como una forma de acompañamiento para las mujeres a todos los cargos de elección popular, de ámbito federal, de ámbito local. Y estas redes pues las estamos coordinando mujeres que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales en las entidades, dentro de los institutos estatales electorales. Se converge entonces varias instituciones que atendemos al mismo tiempo y que nos dirigimos pues directamente con las mujeres electas en cargos de elección popular. En mi caso, trabajo con mujeres tanto propietarias como suplentes, porque cuando vemos que las mujeres suplentes, si bien no están directamente en el ejercicio del cargo, siguen participando activamente en la vida pública y política y por supuesto que entonces siguen en ámbitos en los que pueden ser víctimas de violencia. Entonces esta red les da estos instrumentos, lo que platicábamos ahorita, el conocimiento de la guía de atención para la violencia y también el conocimiento de qué sucede al interior de sus partidos políticos, esperando entonces que en todo este conjunto toda la sociedad estemos contribuyendo a garantizar el acceso de todas las personas a una vida libre de violencia como efecto dominó, porque al garantizarle una vida libre de violencia a una mujer que está ejerciendo un cargo de elección popular y ella se la puede ejercer, garantizar a su equipo de trabajo, entonces se la podemos estar garantizando en conjunto a toda la ciudadanía. Esa es la importancia de este trabajo. Y sería cuanto en este punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Perla. Gracias, les quiero agradecer a las dos por su tiempo, Mayra, Perla. La verdad que muy, muy agradecida, muy contenta porque este primer encuentro me pareció maravilloso. Eh, no sé si en las personas que están conectadas tienen alguna pregunta para Mayra o para Perla. Sí me gustaría leer un mensaje que dejó Sandra Cerrato de Honduras, que no es una pregunta, pero sí un mensaje que me pareció importante mencionárselos a todos, que estaba muy interesada pero que se tenía que ir, pero que ella menciona que en Honduras, de cara a las próximas elecciones generales en noviembre próximo, necesitamos seguir educando y defendiendo a las mujeres en política de Honduras y que espera poder seguir en contacto. Esta persona, Sandra Cerrato, es directora general del Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer, Lenca de Honduras. Así que, aunque no esté, le agradecemos muchísimo por este mensaje, por estas palabras que son eh, verdaderas, ¿no? Es una lucha que
falta mucho tiempo para conquistarla y no sé si alguien quiere decir algo. No veo. A ver, Adriana, Noemí, levantaste la mano, ¿puede ser? Voy a permitirte hablar. Adriana, tenías la mano levantada, no sé si tú querías decir algo. ¿Me escuchan? Sí, a ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan ahora? Muy bajito. ¿Ahora? Yo escucho muy bajito, no sé si soy la única. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí. Este, Mi nombre es Adriana González, soy de Argentina, soy feminista, milito en un partido político y mi pregunta es para Perla, que hablaba de todas las condiciones con respecto a la violencia en política y todos los resortes que tenemos y que tienen ellas en México. Quería preguntar respecto a los partidos políticos, porque antes de ser mujeres electas, mujeres candidatas, militamos en un partido político. Y el rol de los partidos políticos, independientemente del desgaste que tienen hoy. Ellas, ¿cómo los ven los partidos políticos hoy en día? ¿Cómo veo los partidos políticos? ¿Perdón? Sí, porque somos las mujeres que llegamos a ser candidatas electas, primero militamos en un partido político. Y ellos son como los porteros, los que deciden quién integran las listas. A eso me refería. Gracias. Un gran abrazo. Sororo. Muchas gracias. Un abrazo hasta Argentina. Pues sí, la verdad es que el tema de los partidos políticos es algo que todavía está de una manera, como dijimos, es una, todavía está teniendo que ser ay, no lo quiero decir a fuerzas y no lo quiero decir con miedo, pero la verdad es que el tema sancionatorio es lo que está haciendo efectiva la participación política de las mujeres, porque como comenté en algún momento, cuando no había una regla de cómo se incorporaran las mujeres a los cargos de elección popular, era muy raro que se considerara a alguna mujer para un cargo de elección popular, siquiera para la participación. Cuando iniciaron las reglas de que tenían que participar 70% de un género y 30% de otro, participaban mujeres en el 30% y en los cargos, en los lugares de más difícil acceso. Entonces, más bien se ha tenido que estar promoviendo el avance, pero con reglas sancionatorias, y eso es lo que hace que los partidos políticos postulen. O sea, todavía no es tan voluntaria, no son tan abiertos voluntariamente a que las mujeres participen de manera orgánica. Sí, todavía tenemos que estar las mujeres muy atentas a poder atender estas temáticas que hagan que los partidos políticos no indiquen que son las mujeres las que no quieren participar. En México tenemos desde 2014 que tiene que haber un recurso destinado específicamente para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, precisamente porque los partidos políticos se indican de que no es que yo no quiera postular mujeres, es que ellas no están capacitadas. Y entonces, pues se hace obligatorio dar este recurso para que sí se capacite a las mujeres y desde la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral se vigila cómo se ejerce este recurso porque
me tocó ver de 2014, 2015, que se organizaba, bueno, como es actividad para mujeres y recurso para mujeres, pues vamos a enseñarles a hacer paletas de chocolate, vamos a ponerlas a hacer una carrera en tacones, bueno, y eso cómo empodera a las mujeres para que participen activamente en la política. Entonces, poco a poco se está educando. La verdad es que sí va lento el tema, va muy lento el tema y es algo que no podemos dejar de vigilar y de observar. Precisamente por eso están los lineamientos para que al interior de los partidos se atienda y erradique y vigile y sancione la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque la verdad es que sí, los partidos todavía son muy reacios. Este, hay una identificación que se tiene que estar haciendo dentro de los partidos políticos que sí, te están obligados a tener una secretaría de mujeres, pero hay una identificación de cómo se está atendiendo, porque nos has tocado observar, de repente me tocó observar un partido político en el que hubo una salida masiva de mujeres de los cargos directivos del partido político, y eso no es normal. Es un partido político en el que no hay quejas, no hay quejas, no hay denuncias. Aparentemente parece que todo marcha muy bien, pero ¿por qué hay una salida de mujeres de un partido político? Entonces, sí, sí es algo que tenemos que estar insistiendo mucho, brindando mucho, acompañando mucho, porque no está resuelto, el tema no está resuelto. O sea, la participación no es orgánica, los partidos políticos no están dispuestos a ceder sus espacios voluntariamente todavía en cuanto a que sean dirigidos por mujeres de manera orgánica y aun cuando a veces se incorporen mujeres en la dirección, no no está atendido el tema de que las mujeres estén muy bien preparadas al interior del partido para que sigan militando con gusto. Entonces, es muchísimo trabajo. ¿Cómo veo a los partidos políticos? Los veo como esperando que el tema pase de moda y que únicamente lo cumplen porque hay sanciones, pero pues hay personas, o sea, no todas, pues, o sea, hay personas que sí son grandes aliadas. Y pues esas personas que son grandes aliadas, pues son las que ayudan a construir el tema también, porque también recordemos que las personas en México que llegan a cargos de elección popular mayoritariamente llegaron por partidos políticos y pues son quienes están construyendo las leyes. Entonces, o sea, tampoco todo es tan negro, tampoco todo es tan negro, sí hay aliadas, pero es un tema que no podemos abandonar porque en el momento que demos un espacio para que pa- para, para que haya un retroceso, se nos puede venir como cascada y va a ser muy difícil recomenzar el tema cuando todavía no lo hemos terminado de afianzar. No sé si atendí bien la pregunta. Sí, gracias, Carla. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Gracias, Perla, por responderla. Me pareció ver otra mano levantada, pero ahora no la veo. No sé si hay alguna pregunta más. A ver en el chat. Hay dos personas que escribieron. Tomás Aceituno, muchas gracias. Interesante la experiencia en estos países hermanos. Saludos desde Honduras por parte de la primera maestría en Ciencia Política y Gestión Electoral de la Universidad José Celio del Valle, quien, dicho sea de paso, fue ministro de Relaciones Exteriores de México. Quedamos pendientes de futuros foros. Muchas gracias, Tomás. Y Freddy Cuevas, los partidos en Honduras, cuando están en el poder, no se diferencian en nada, aunque sea de derecha o izquierda, y han perdido la confianza en el pueblo. Gracias, Freddy, por tu comentario. No sé, acá Nilia Ramos levantó la mano. Hola, Nilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto. Y estamos también de Honduras, veo que hay mucha gente conectada de mi país. Bueno, yo comentarles, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Yo comentarles que recién creo que fue el año pasado, se introdujo una ley integral contra la violencia hacia las mujeres acá en el Congreso Nacional, pero desafortunadamente como
Sabemos todos, los hombres tienen un problema que no quieren darle participación completa a la mujer, pues no pasó esta ley. Los hombres se hicieron de la vista gorda y pues quedó en nada. Desafortunadamente, en el Congreso Nacional sí ha habido bastante problema en cuanto a violencia, perdón, contra la mujer. No hace mucho, creo que una diputada del Partido Nacional, pues, presentó una querella contra un grupo de hombres del actual gobierno, Libertad y Refundación, pues, en plenas sesiones las maltrataban psicológicamente, diciéndoles muñecas de la mafia, eh, mujeres que no vienen a nada al Congreso, por ejemplo. Pasó tantas cosas han pasado en contra de las mujeres que pues estamos todavía a la espera que en esta otra legislatura, con un nuevo gobierno, pues podamos tener una ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, Esperemos que así sea, ¿verdad? sí, Yo soy, muchas gracias, Nidia, por compartir con nosotros la experiencia desde Honduras. No, gracias a ustedes. no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecerles, Mayra y Perla, a todos y todas los que han participado el día de hoy y nos encantaría volverlos a ver en nuestro segundo encuentro, en el que vamos a abordar el tema de sentencias judiciales desde la perspectiva de género en los organismos y los tribunales electorales. Vamos a enviar después, más adelante, la información de la fecha, del horario y nuestras panelistas que van a ser también de Brasil y México. Bueno, sin nada más que decir, les agradezco mucho y a ver, Ricardo Celaya, si tenés una pregunta. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna pregunta para Perla o Mayra? Hola, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas Correcto. tardes. Muchas gracias a ustedes por compartirles. Les saludo desde Honduras, soy periodista, cubro el poder legislativo aquí en Honduras. Y la interrogante, compañeros y también a los conferencistas, es, bueno, en Honduras estamos experimentando por primera vez un gobierno de izquierda, un gobierno socialista. Lo que estaba expresando la compañera Ligia sobre este tema de la ley integral de las mujeres, el cual no pasó en el Congreso Nacional. Se aprobó una ley en el Congreso Nacional en contra de la mujer. La misma se aprobó y quedó en papel mojado. La violencia política en el proceso electoral general en nuestro país, yo les consulto a ustedes, ¿cómo hicieron ustedes en sus países o qué experiencias han tenido para que la mujer se vincule más en el tema de la participación política y que en verdad exista un ente que esté pendiente para investigar estos abusos en contra de la mujer, la violencia en contra de la mujer en cargos, podemos decir, electorales y también la violencia en general del género, porque en Honduras existe una fiscalía, un ministerio público, una fiscalía especial electoral, la cual se ha quedado bastante corta. Entonces, la interrogante sería, con su experiencia, ¿cómo creen ustedes, en este caso de México y Brasil, cómo se ha hecho para que la mujer se vincule más en este tema de la mujer? Muchas gracias, buenas tardes. No sé si en Perla querrías comenzar tú.
Ok, comienzo rapidito, y luego Sí, sí, para que sí. continúe Rapidito, Mayra. chiquitito, chiquitito. Así. Sí, rapidito, chiquito, pues la verdad es que a punta de sentencia, así es la frase en México, a golpe de sentencia se construye y que va a ser muy bonito verlo en el siguiente encuentro, porque no ha sido orgánico y no ha sido voluntario. Es una persona se queja y entonces los tribunales emiten una sentencia de algo que se tiene que adoptar y luego otra persona se queja de que no ha sido suficiente o no se está aplicando y entonces se construye otra sentencia de que se tiene que adoptar. Ahorita el caminar más rápido ha sido en los últimos 5 años, pero estamos hablando de que el Instituto Nacional Electoral empezó a ser ciudadano hace 34 años. Entonces, ha sido lento, ha sido despacito, pero creo que lo más efectivo es por lo que está sucediendo, por esta comunicación internacional que existe, estos intercambios de experiencia internacionales que existen, que hacen que nos comentemos unas a otras las personas las buenas prácticas y entonces empecemos con esta insistencia de replicarlas. Y por supuesto que siempre va a ser por las feministas y por las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria que son las que impugnan, las que se quejan, las que denuncian. Eso es lo que ha hecho andar el sistema. Muchas gracias. Vou falar rapidinho, tá bom? Bom, aqui no Brasil, como que a gente tem essa investigação e essa penalidade nesses casos das mulheres que sofrem a violência? Logo que a lei de violência política de gênero e violência política saiu, a gente teve decisões completamente conflitantes, algumas até revitimizando as mulheres. Mulheres que sofriam violência política de gênero se socorriam do Ministério Público e voltavam com uma petição de arquivamento e quase uma ameaça de que elas é que deveriam responder por algum tipo de falta ética. Isso foi, assim, alguns absurdos que a gente viu. Com o passar do tempo, o que se verificou que funcionava era um letramento de gênero, e um letramento de gênero e raça. Eu acho muito importante quando a Perla fala a questão da interseccionalidade, porque senão a gente costuma, pelo menos aqui no Brasil, reproduzir uma política machista e também racista. Então a gente começou a fazer um letramento, as instituições começaram a fazer um letramento. E aí a gente tem aqui duas possibilidades de tentar avançar nesse combate e tentar fazer com que as mulheres se sintam mais seguras e ocupem esses espaços. O primeiro é uma cartilha do nosso Conselho Nacional de Justiça, que é para julgamentos com perspectiva de gênero. Talvez seja até o tema, acho que da próxima roda, que isso vem corrigindo disparidades dentro do processo judicial em várias áreas no Brasil, inclusive no eleitoral. E a outra, nessa legislação que trata da violência política de gênero, os partidos eles têm a obrigação de inserir programas dentro das suas agremiações, visando conscientizar sobre a necessidade de maior participação de mulheres dentro desses espaços, prevenir a violência e reprimir a violência, como também sanções partidárias. Então, a gente ainda está engatinhando aqui um pouco. Na verdade, as decisões e as punições elas não correm no mesmo tempo que as violências acontecem. Junto com isso, tem projetos de lei tentando aumentar penas, um aprovado semana passada, inclusive, aumentar penas que ataquem mulheres pelos meios digitais. Mas é isso, eu acho que a grande questão aqui, junto com o que Perla trouxe, que os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, mas eu sempre faço a defesa também atrelada a movimentos de humanitários como um todo, porque quando a gente fala de maior inserção, a gente está falando de direitos fundamentais das mulheres. Né? Então, nada impede de que homens comprometidos também com a dignidade da pessoa humana se unam a nós nessa batalha para que a gente consiga avançar de fato. E junto com isso, um letramento para que a gente possa, que as estruturas também vejam isso com outro olhar e acabem punindo adequadamente as pessoas que não respeitam. Gracias, Mayra. Con respecto a esto, quiero leer un mensaje de Adriana Noemí González, quien quiere recordar a María Teresa Marchiadri, de argentina y militante de la Unión Cívica Radical, quien llevó a la Corte Interamericana la denuncia
para la reglamentación de la ley de cupos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Gracias a todos por los que ya están preguntando. Bueno, entonces nada más. Nuevamente, gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron escuchando, a los que estuvieron preguntando y dándonos un punto de vista desde otro país, desde Honduras. Así que los esperamos a todos el próximo encuentro. Si no recuerdo mal, creo que va a ser el 14, pero van a recibir el correo con toda la información. Muchas gracias, Perla, muchas gracias, Mayra, y nos vemos la próxima. Adiós, Un placer, hasta luego. hasta luego.